El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 17, del versículo 14 al 20. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¡Qué generación tan incrédula y malvada! ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra para que nosotros tengamos fe. Si tan solo nosotros, cada uno de nosotros, confiáramos en Jesucristo, en todo lo que le pidamos, en todo lo que nosotros tenemos que pedirle, si tan solo lo hiciéramos con todo nuestro corazón, con esa fe puesta en el Creador Todopoderoso, en su nombre santo, Él lo hará. Jesucristo mismo lo está diciendo. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes, para cada uno de nosotros. Nada sería imposible. Jesucristo mismo lo está diciendo, ya que un hombre se le acercó a Jesucristo pidiendo por su hijo. Se arrodilló ante él. Y eso, que había mucha gente a su alrededor de Jesús, y este hombre le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico, y su estado es lastimoso. ¿Cuántos de nosotras así decimos: Señor, ten compasión de mí? Señor, escúchame. ¿Cuántos de nosotros oramos, pero no confiamos verdaderamente en lo que pedimos? Porque se nos entra la duda si lo hará o no. Eso no viene de una fe verdadera puesta en Jesucristo. Jesucristo, que conoce nuestros corazones, nos dice: tan solo tuviéramos fe, todo lo que pidamos, por la fe puesta en Él, se realiza de acuerdo a nuestra fe. Jesucristo mismo lo está diciendo, porque nada es imposible. De lo que nosotros pidamos, nada es imposible para Dios. Todo es posible. Pero este hombre, pues, al igual que nosotros en estos tiempos, cuando tenemos
algún familiar, algún hijo, alguna mamá, papá, hermano, hermana, esposa, esposo, sobrino, sobrina, una amiga, un amigo, un familiar, una amistad, en que nosotros pidiendo pues al Creador. Si pedimos con toda nuestra fe, con todo nuestro ser, ya que Jesucristo conoce nuestras intenciones, Él lo hará. Pero ¿de qué vale que supliquemos, pidamos, si verdaderamente no tenemos intención de una fe puesta verdaderamente en Jesucristo? ¿De qué vale pedir arrodillándonos, suplicando, si nosotros no oramos con toda nuestra fe? ¿Podemos nosotros mentalmente ser débiles en nuestra oración? Pero si lo hacemos con toda nuestra fe, Jesucristo mismo nos está diciendo, así como este hombre, pues le dijo: Señor, Señor, ten piedad de mi hijo, es epiléptico y su estado es lastimoso. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Este hombre había llevado a sus discípulos de Jesucristo. Sus discípulos tenían todas las enseñanzas de Jesucristo que les había dado a conocer, que curarán y sanarán enfermos. Pero aquí habla bien claro que este hombre, pues al llevarlo a los discípulos de Jesús, no han podido curar a su hijo de este hombre. Jesús respondió al hombre: ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesucristo mismo se siente indignado de que nosotros no confiemos en Él. Él mismo lo está diciendo. ¿Hasta cuándo los tendré que soportarlos? Generación tan incrédula. Incrédula es la persona que no cree. Malvada porque sabe que somos pecadores. Jesucristo sabe que somos pecadores. Somos muchas veces malvados con el prójimo. Pero Jesucristo se olvida de nuestro pecado cuando nos arrepentimos de corazón y confiamos en Él y hacemos una penitencia. Y esa penitencia es de acuerdo a lo que tú sabes, lo que hay en tu oración o en lo que le estás pidiendo a Jesucristo. Cuando nosotros no creemos en Jesucristo, no confiamos en su poder, Jesucristo nos dirá: generación incrédula. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos somos una generación incrédula y malvada? Porque se ve en estos tiempos más maldad. Y Jesucristo es un Dios de todos los tiempos, que lo sabe todo y su palabra es la verdad. Nos está diciendo: ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿A cuántos de nosotros Jesucristo nos ha dado esos dones, esas gracias, esos talentos? Y no sabemos utilizarlo porque no confiamos en el poder de Jesucristo. Somos incrédulos. Nosotros no somos los que vamos a curar, porque nosotros no somos la palabra de Jesucristo. Es el mismo Jesucristo, la verdad, quien pondrá esa palabra en la persona quien cree, en quien confía, y su corazón se convertirá, su corazón abrirá a Jesucristo, tendrá un corazón dispuesto para convertirse, para reconciliarse con Jesucristo, y sanará a esa persona que tiene una enfermedad, ya sea la enfermedad que tengas del odio, de la mentira,
del avarismo, de la codicia, de muchas cosas. Jesucristo conoce nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra alma, así que no le podemos engañar. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa gracia que Jesucristo nos ha otorgado? De sanar, de curar, al llevar su palabra de Jesucristo. ¿Cuántas personas se convierten? ¿Cuántas personas dan gracias a Dios porque han escuchado y puesto su palabra de Jesucristo en su corazón y se han convertido? Así sus discípulos también llevaban su mensaje de salvación de Jesucristo. Sanaban y curaban, pero de este hombre, su hijo, no pudieron hacerlo, y Jesucristo pues se indignó porque no creían en su poder. Y Jesús le dijo: tráiganmelo acá al niño. Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Quedó sano. Porque el demonio tiene temor de la palabra del Señor Jesucristo, porque sabe que Jesucristo lo ha vencido. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio que cuando nosotros predicamos, llevamos la palabra de Jesucristo, hay mucha gente que tiene temor a escuchar? Porque sabe que la palabra de Jesucristo es la verdad, y el demonio sabe quién es Jesucristo, sabe que la palabra de Jesucristo tiene poder, por eso no quiere escuchar. Hay muchas personas que no quieren escuchar la palabra de Jesucristo, porque saben que están en pecado, y Jesucristo es la verdad, y quiere sacarte ese pecado, esa enfermedad que tienes. ¿Cuántos años cargarás con ese pecado? ¿Cuántos años llevó este joven ese pecado? Que nadie lo podía curar, ni los discípulos de Jesucristo, porque no tuvieron fe y no oraron con esa devoción, con esa fe puesta en Jesucristo. Por eso Jesucristo dice: gente incrédula, malvada, generación malvada y perversa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesucristo lo decía porque ¿quién no se puede indignar cuando no crees, cuando no creen en ti? Pero Jesucristo es santo, es el Hijo de Dios, no podemos dudar. Y Jesucristo pues sanó, así con su palabra. Él tiene poder de vida. Este demonio salió. Y entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús le dijo: porque ustedes tienen poca fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa gracia, esos dones, esos talentos? Los consagrados, las religiosas, los religiosos, los misioneros, los predicadores católicos. Porque no hay fe en el poder de la palabra del Señor. No hay fe. Jesucristo mismo lo está diciendo. En verdad les digo, si tienen poca fe, que dice, porque Jesucristo mismo lo dice, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Nada es imposible para confiar en Dios. Jesucristo mismo lo está diciendo. Si nosotros decimos en su nombre, de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, sal de ahí. El demonio sabe quién tiene esa gracia. El demonio sabe que quién lo puede dominar, sacar de ese cuerpo, de esa persona, de su corazón, todo ese mal. Pero para que esa persona tenga esa gracia, tiene que estar
en oración constante con Jesucristo, cumplir los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, estar siempre constante en penitencia, en que se le ha pedido los consagrados cuando se confiesan qué es lo que tenemos que tener penitencia, porque así estaremos en gracia y así el maligno demonio en quien esté en esa persona saldrá, porque el sacramento de la Eucaristía está en nuestro ser y no nos podrá dañar, porque estamos haciendo en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que Jesucristo mismo nos está diciendo. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para nosotros. Amén.